Bueno, pues seguimos entonces con la siguiente conversación entre Raquel Lázaro y Alberto Hernando, ambos profesores de Filología Hispánica. Raquel Lázaro es directora del Departamento de Filología Moderna en la Universidad de Alcalá de Henares y directora del clúster en Tecnologías del Español, Humanidades Digitales. Un momentito, ¿cómo podríamos traducir clúster? Esto sí, por favor. Efectivamente, es uno de estos neologismos que no hemos conseguido traducir. Lo que hemos hecho ha sido ponerle una tilde a la U. Y decir clúster, como clúster, del clúster. Sí. En Humanidades Digitales y Tecnologías del Español, que pertenece a la Fundación Madrid Más D, de hecho, compañera de la Fundación, y es una experta en estas cuestiones de repertorios corpus y cómo efectivamente hay que actualizar esas fuentes para poder indagar y explorar las herramientas de inteligencia artificial en español. Así que va a ser una continuación natural de la intervención de Lea. Y por su parte, Alberto Hernando es también profesor de Filología Hispánica en la Universidad de Juan Carlos, también investigador en temas como análisis del discurso del español contemporáneo e historiografía lingüística. Tiene más que ver también con la historia de la lingüística o de la ciencia de la lingüística. Y bueno, creo que entre los dos van a poder entablar una conversación interesante acerca de estas cuestiones más técnicas del español desde el punto de vista de la filología, ¿no? Digamos que él le ha ofrecido este punto de vista de la documentación, de la investigación y proceso de datos. Y bueno, vamos a ver qué nos ofrecen. Seguro que será interesantísimo. Cuando queráis. Si queréis empezar a Raquel, como queráis. Puedo empezar describiendo un poco el clúster y tengo que hacer una confesión nada más comenzar, y es que yo no soy de Filología Hispánica, aquí tienen ustedes al enemigo, yo soy de Filología Inglesa. El amigo. En inglés se dice frenemy. Bueno, soy especialista en traducción e interpretación y resulta que... Muchas gracias. Resulta que la traducción e interpretación, pues la traducción sobre todo está muy ligada a las tecnologías del lenguaje. Es precisamente la traducción automática neuronal la que sienta las bases para la inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, esa es un poco la conexión, porque muchas veces pensamos que hace una filóloga, sea de hispánica, sea de inglesa, sea de lo que sea, que hace una filóloga en el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, pues es que la inteligencia artificial, como Lea muy bien ha dicho, tiene que ver con lenguaje, tiene que ver con grandes modelos de lenguaje. Si hablo de grandes modelos de lenguaje, más o menos todos sabemos lo que son, ¿no? Pues los grandes modelos de lenguaje en castellano se dicen modelos fundacionales. Y eso ya no es tan claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos el cálculo desde Large Language Models del inglés. Es verdad que ahí nos tenemos que mover, nos movemos en terrenos que son cambiantes, son aguas movedizas y poco a poco pues, vamos estabilizando la terminología. O sea, eso es algo normal, no vamos a autoflagelarnos porque decimos grandes modelos del lenguaje o incluso LLMs en vez de modelos fundacionales, ¿no? Vamos al clúster. ¿Qué es el clúster? El clúster de innovación y talento en humanidades digitales y tecnologías del español de la Comunidad de Madrid engloba, como no puede ser de otro modo, muchas disciplinas. Si no, no habríamos necesitado ponerle un título tan grande. Y una parte son las tecnologías del lenguaje. Decimos tecnologías del español porque hacemos énfasis en el español, en el castellano y en las lenguas cooficiales, porque son las lenguas de nuestro país, son las lenguas que necesitamos para desarrollar productos de inteligencia artificial que nos sean útiles. También están las humanidades digitales. En las humanidades digitales lo que hacemos es procesar con las tecnologías, normalmente tecnologías del lenguaje, pero no exclusivamente, son, bueno, pues distintas, podríamos ubicarlas casi todas dentro de inteligencia artificial. Normalmente lo que hacemos es analizar productos del patrimonio español. Puede ser literatura, pero también pueden ser otros elementos. Entonces, aquí confluimos, en este clúster confluimos investigadores de todas las universidades de la Comunidad de Madrid
empresas con sede en la Comunidad de Madrid que pertenecen a este ecosistema y también grandes multinacionales que tienen, bueno, pues una sede en Madrid, ¿no? Pues podríamos hablar de Google, podríamos hablar de Microsoft, Telefónica, AWS y también pues asociaciones, sociedades que están interesadas en las líneas temáticas del clúster. La Cátedra del Español también está vinculada a nuestro clúster. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, nos dedicamos a crear sinergias, fundamentalmente, porque entendemos que hay mucho que hacer en este ámbito. Si nos centramos, por seguir un poquito una línea temática en consonancia con la ponencia anterior de Lea, si nos centramos en tecnologías del lenguaje, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Bueno, nos ocurre que a pesar de que sí que tenemos modelos fundacionales en castellano, estos modelos no siempre tienen la calidad que pensamos que deberían tener. En primer lugar, muchas veces se trata de modelos traducidos que han sido desarrollados en otros países. Lo más cómodo es traducir. Tenemos modelos, grandes modelos de lenguaje en inglés, pues los traducimos a otras lenguas y ya está. Esta es una generación que es artificial. Vamos un paso más allá con la generación de estos modelos, que son grandes corpus, grandes conjuntos de datos. La generación artificial. Una vez que tenemos un corpus, un conjunto de datos de un tamaño limitado, lo podemos de algún modo clonar. O sea, utilizamos ese corpus para hacer corpus más grandes. Es como un poco como el yogur. Pues funciona un poco así, pero es absolutamente artificial, lo ha creado una máquina. Entonces carece de riqueza y además ocurren cosas como que se perpetúan los sesgos. De los sesgos hemos oído todos más o menos hablar, los sesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Bien, y vamos a los sesgos, porque está ligado con la calidad de estos conjuntos de datos, de estos corpus. Muchas veces estamos utilizando, en el mejor de los casos, corpus de lenguaje natural. Lenguaje natural es el que genera un ser humano. Utilizamos corpus de lenguaje natural que existen ya, que se han compilado para varios propósitos, o a lo mejor son enormes, son macrocorpus, porque se ha hecho una compilación automática de muchísimas fuentes a la vez, y generamos un producto de inteligencia artificial y ¡ay!, el producto es machista. Ya estamos con el sesgo otra vez. Pero, ¿por qué es ese producto machista? Bueno, pues muchas veces hemos oído hablar a expertos, filosofar, decir, bueno, es que esto está sacado de datos que son objetivos, que son reales, que son, bueno, que están ahí. Eso es que la sociedad es machista y pues la inteligencia artificial lo replica. Bueno, puede que no sea machista la sociedad, puede que no sea la sociedad la que es machista, puede que sean esos datos. A ver de dónde hemos sacado esos datos. A lo mejor resulta que esos datos son del siglo pasado. La sociedad del siglo pasado tenía unas características y ahora tenemos otras. Nuestros modelos, nuestras maneras de pensar son diferentes, evolucionamos. Lo que era aceptable el siglo pasado puede que no lo sea este. Si hemos cogido los datos que teníamos del siglo pasado, los hemos hecho crecer como el yogur, pues esos sesgos se han multiplicado. ¿Están esos sesgos ahí porque son reflejo nuestro? No, son reflejo de una sociedad pasada. ¿Qué tenemos que hacer? Ir limpiando, ¿no? O ir seleccionando, decir, bueno, este corpus es muy útil porque lo voy a utilizar desde la perspectiva de las humanidades digitales para estudiar este fenómeno lingüístico que aparecía y que sí que era reflejo de la sociedad, ¿no? Y incluso lo voy a utilizar para analizar lo que la sociedad pensaba sobre este tema. Y tenemos un abordaje desde el análisis del discurso con cierta automatización y ahí tenemos pues el análisis entra la lingüística de corpus, las metodologías de humanidades digitales y lo utilizamos así. Pero es que no podemos utilizar todo para todo.
eso que utilizamos para estudiar esto del siglo pasado no nos sirve para un asistente conversacional de hoy por hoy. Y una de las grandes preocupaciones, o más bien ocupaciones que tenemos en el clúster, es ponernos un poco las pilas para conseguir desarrollar ese tipo de corpus y tenerlos ordenados y almacenados de tal manera que sean reutilizables, que sean, bueno, hay un concepto que es FAIR y decimos, incluso en castellano, a veces ferización, que es de algún modo hacer que los datos sean encontrables junto con todas sus características, es decir, que sepamos de dónde vienen, porque así podemos tener una idea de cuál es su calidad, que sean interoperables, es decir, que los podamos utilizar en distintas plataformas, que sean reutilizables, y eso tiene que ver pues, con muchos aspectos, pero también el de los permisos, o sea, que de algún modo sean datos que pertenecen a la comunidad científica en su sentido más amplio y que se puedan volver a utilizar, ¿no? Y esto hoy por hoy no ocurre con muchos de los corpus y conjuntos de datos que tenemos. Y ahí estamos, esas son nuestras ocupaciones. Y he hablado muchísimo. No sé si alguno de estos elementos da para conversar. Todos. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena, Raquel y Lea, porque me han encantado vuestras ponencias y no es retórica vacía. Y bueno, me han dado mucho pie para hablar yo ahora. No sé si bien o mal, pero bueno, lo que tengo son apuntes básicamente de lo que habéis dicho y quiero dar las gracias, por supuesto, al profesor Manuel Lucena y a la profesora Laura Sanz por su amabilidad siempre, que me han invitado a cualquier acto, en este caso este curso, y por supuesto, bueno, creo que la labor, y de esto quería hablar entre otras cosas, no solo, pero no puedo dejar de mencionar la labor relacionada con el español. Yo soy profesor de lengua española. Es importante, vamos a ver en qué medida y en qué sentido. Y para que la lengua española se ponga en su sitio, que no creo que tenga que luchar con otras lenguas, sino a cada cosa pues darle el sitio que merece, como decían, al César lo que es del César. Para eso es importante el trabajo que está haciendo, por ejemplo, la Cátedra del Español y la Hispanidad, y no lo digo, bueno, insisto, porque estén aquí el director y una de las colaboradoras más inmediatas, la secretaria, sino porque creo que es así. Nos quejamos muchas veces, es que los profesores universitarios no estamos unidos, vamos cada uno por nuestro lado. Bueno, pues una iniciativa de este tipo une a todas las universidades de la Comunidad de Madrid, que si no me equivoco son 12. Bien, voy a basarme en algunas cuestiones, aunque traía preparado, iba a hablar de otro libro y luego a lo mejor hablo del libro de mi universidad, un proyecto en el que estamos implicados, y va al hilo de todo lo que han dicho las compañeras anteriormente. Bueno, ¿inglés o español? Yo creo que el multilingüismo nunca puede ser visto como algo negativo. Es evidente que bueno, pues, te permite comunicarte con un mayor número de personas, pero bueno, aunque no fuera una cuestión de comunicación, yo creo que conocer siempre es, cuanto más conozcas, pues puedes hacerte una opinión mucho más clara y concreta, precisa de la realidad. Por supuesto, el inglés tiene un lugar prioritario en relación con el español. Es una lengua más hablada, más prestigiosa, de divulgación de la ciencia. Yo he estudiado mucho la divulgación científica, de la tecnociencia concretamente. Pero creo que el español tiene un potencial, lo escuché en el curso que organizasteis en la UDIMA, y me quedé dándole vueltas, y en otra sesión de trabajo de la cátedra se lo escuché a una profesora de la Universidad de Alcalá, una María de los Ángeles Álvarez Martínez, a la que admiro profundamente, y me quedé pensando, ¿por qué la ciencia, no la ciencia, la tecnociencia, sino la ciencia en general, que se genera en español, ha de traducirse a otros idiomas? Claro, ¿por qué? Yo, profesor de lengua española, digo, ¿por qué tengo que publicar mis artículos en inglés si son cuestiones relacionadas con la lengua española? Está bien si queremos darle una mayor visibilidad, una mayor difusión o no, porque la visibilidad y la difusión
Lea tiene más conocimiento de estas cuestiones, se le da actualmente fundamentalmente con el tema del acceso abierto. Por ejemplo, las revistas del CSIC, que son de acceso abierto, me parecen una maravilla. Todo aquel hispanista que esté interesado en las cuestiones de historia de la gramática que yo pueda publicar, ahí está. Quiero decir, o cualquier hispanista, me refiero. Y en relación con esto es interesante, nosotros estamos desarrollando, bueno, nosotros en mi universidad, un proyecto precisamente de investigación en educación superior, financiado por la Comisión Europea y la Agencia Nacional Erasmus, un proyecto en el que participan, bueno, pues universidades y centros de investigación, sobre todo centros de investigación tecnológicos, de Lituania, de Polonia, de Grecia, de Italia, de Portugal y de España. Y bueno, pues en el caso de España, la Universidad de Rey Juan Carlos, yo soy el que está dirigiendo el proyecto, y trabajamos dentro de mi universidad lingüistas, especialistas en inteligencia artificial. Por ejemplo, el vicerrector de inteligencia artificial forma parte del grupo de investigación. El director de la línea de investigación de doctorado en inteligencia artificial forma parte del proyecto, igual que profesores de Derecho, profesores de Filosofía Moral, para precisamente estudiar los aspectos éticos y relacionados con la norma, por decirlo de alguna forma, legales, relacionados con el uso de las nuevas tecnologías. Y al grano, vamos a publicar un libro ahora, bueno, como uno de los primeros resultados del proyecto, y teníamos previsto, como de hecho suele exigir la Comisión Europea, publicarlo en inglés y en abierto. Y en abierto va a ser, pero en inglés. Yo dije, sí, estupendo, estupendo. Y el otro coordinador, o mejor dicho, el coordinador de todo el proyecto, que es profesor de la Sapienza, pero es español, me dice, sí, en inglés. Ah, muy bien, muy bien. Y con el tiempo le digo un día, oye, ¿por qué no lo hacemos en español? Los de inteligencia artificial de mi universidad, que publican un capítulo, evidentemente son miembros del proyecto. El libro se va a llamar en español Educación Superior, Tecnología y Discurso, y los profesores de inteligencia artificial al principio se llevaban las manos a la cabeza. Van a participar profesores de distintas universidades europeas, y el libro va a ser en español. ¿Por qué tenemos que publicar todos los resultados en inglés? Hay cuestiones de análisis del discurso relacionados con la lengua española. ¿Por qué tenemos que traducirlo? Quiero decir que está muy bien utilizar el inglés. Bueno, esto ya es una cuestión que no debería comentar. Mis hijos van a un colegio inglés, yo quiero que mis hijos aprendan inglés, evidentemente, y por supuesto español, pero creo que, insisto, hay que poner las cosas en su sitio. Y para eso es fundamental que tomemos conciencia del enorme potencial del español, que es a lo que iba. El español es una lengua, se habla mucho, efectivamente, es una lengua muy diversa. Se habla de la diversidad del español, claro, de los acentos del español, claro, pero es una lengua que yo creo que tiene una gran unidad a pesar de su diversidad. Unidad, por supuesto, a nivel gramatical. La labor de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que llevan colaborando desde hace 70 años, más o menos, es esencial. A nivel ortográfico, hay una unidad a nivel ortográfico, esto nadie lo puede dudar. A nivel de pronunciación, pues bueno, no mucha, o no, ojo, no toda la que algunos podrían desear, o la que se da en un territorio de 1 kilómetro cuadrado. Y a nivel léxico, pues bueno, también hay diferencias entre el español que se habla en Madrid y el que se habla pues en México o en Argentina. Pero es que también a nivel de pronunciación dentro de la península ibérica tenemos diferencias de pronunciación. Y a nivel de léxico, yo no voy a decir, pero entre el español que se habla en Madrid y el que se habla en mi pueblo de Ciudad Real, pues también hay diferencias. Quiero decir que creo que siempre nos fijamos en la diversidad, pero hay una gran unidad precisamente a pesar de esa diversidad. Una gran unidad, y ahí es donde teníamos que incidir
¿vale? Yo creo que no hay que decir español, no, 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 no. Inglés, por supuestísimo. Para mí, ¿qué lengua es más importante? El inglés. Claro, sí, sí, sin ninguna duda. Pero el español, yo que por ejemplo he dado clase o cursos en CUNEF hace unos años, yo daba clase en la Rey Juan Carlos y me encargaron crear un curso para alumnos extranjeros que venían a estudiar el español de los negocios. Es que es muy importante el español como lengua de transmisión del conocimiento científico, como lengua, pero aquí hay una cosa que es muy importante, sí, el amor, el miedo, la pasta. Hablando, y el español es muy importante como un instrumento esto me lo decían los propios alumnos de CUNEF, como un instrumento bueno, para trabajar, y por eso cada vez son más los cursos que hay, por ejemplo, de lenguajes técnicos, pero, ojo, fundamentalmente de economía. No me voy a meter, que me interesa muchísimo, en lo que de hecho genera, que esto ya se estudió hace años y los datos que tengo no son completamente actuales. Los últimos que he encontrado son del 17, pero bueno, lo que se venía diciendo que generaba el español, la enseñanza del español en España, en 2017 casi el 16% del Producto Interior Bruto. En fin, creo que, por otro lado, no sé si me estoy pasando de tiempo, no quiero... tengo... Bueno, pues 2-3 minutos, sí. El lenguaje de la tecnociencia, por otro lado, el lenguaje de la tecnociencia en español, lo estaba comentando antes Elea. Vamos a ver, la Real Academia Española está trabajando también en un proyecto que a mí me interesa bastante, que es el proyecto LEIA, el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial. Entonces, efectivamente, bueno, pues está haciendo varias cosas, tiene varias líneas de acción, está creando o trata de crear un observatorio de neologismos, de variaciones del español, una cuestión mucho más útil que es un procesador, una herramienta en la que se mete un texto y se comprueba si es correcto desde el punto de vista, lo que viene siendo un corrector, ¿no? Desde el punto de vista ortográfico, gramatical, y también la adecuación léxica de las palabras, del vocabulario, y bueno, y en definitiva está creando lo que decías, material. Es importante, efectivamente, está tomando material ya creado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de la nube, del universo digital, para ver, para nutrir precisamente todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en español, para ver si se puede potenciar, desarrollar. Ahora, cuando se habla tanto del chat GPT, está muy bien, pero yo creo que las cosas, con naturalidad termina saliendo, y si somos conscientes de lo que tenemos entre manos, de la lengua, del potencial real de nuestro idioma, termina saliendo. Yo creo que nunca he vivido una revolución de estas características como la del chat GPT, la inteligencia artificial, evidentemente, pero bueno, creo que esto, pues en distinto grado ha pasado a lo largo de los siglos, ¿no? Siempre cuando aparece la imprenta, los impíos decían, esto es, en fin, Satán, bueno, la inteligencia artificial, y esto, si se trata con sensatez, que no sé si es fácil, pero si se trata con sensatez, yo creo que poco a poco irá tomando el camino que tenga que tomar, ¿no? Y en definitiva, yo creo que es muy difícil que en nuestra lengua, el español, que no goce de buena salud. Cuando apareció el SMS, efectivamente igual. Me acuerdo, yo trabajé en libros sobre el español en la red, se deteriora el idioma, no sé. El idioma pues permanece con independencia de que el lenguaje científico, porque el idioma, al final, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española van regulando, pero somos los usuarios los que vamos
viendo qué hacemos con el idioma. Yo creo que lo más democrático del mundo es un idioma. Y ahí no entran, y disculpad, los políticos que todo el día que si unos, que si otros. Los usuarios hacemos lo que nos da la gana con el idioma. Y al final, las palabras que entran en el diccionario, en la red, no, pero somos nosotros, ¿no? Yo siempre vamos, o al menos es la visión que yo tengo. Yo creo sí. Quizás que podríamos abrir ahora, sí. si os parece, sí. algunas cuestiones. ¿Puedo hablar 30 segundos? Una simple cuestión. La ciencia, la tecnociencia, el lenguaje de la tecnociencia, si creamos nosotros las realidades, podemos acuñarlas. Elea, ¿por qué? Porque disponemos de una lengua lo suficientemente rica y de procedimientos de formación de palabras como para que sea así. O sea que... Perdón. Yo quisiera preguntarle, muchísimas gracias. No lo has contado, no te quedes enfadado. Quisiera preguntarle a Raquel una cuestión muy específica. Raquel, ¿la inteligencia artificial produce o no produce fragmentación del español a nivel global? ¿Fragmentación en qué sentido? En que tenemos, bueno, hay una dinámica, digamos, de unificación, que en las academias hay una capacidad de reconocimiento, pero la previsión que tenéis o que tienes en ese sentido es que la inteligencia artificial unifique mucho una variante del español como un español global, el español de las máquinas, que nos decían el otro día en un seminario, que no es el español de España, ni tampoco el español de Cuba, ¿no? Por supuesto, Elea también tiene que responder esta pregunta, o no hay que tener, bueno, miedo al lenguaje de las máquinas, que es eso que llamamos inteligencia artificial. Yo no creo en el término inteligencia artificial, tengo que decir que me parece una brillante versión de un término de mercadeo. ¿Pero qué piensas sobre esto? Hablando de la inteligencia artificial. Bueno, ocurre algo similar a lo que pasa con la industria audiovisual. En la industria audiovisual utilizamos lo de español neutro. ¿Existe el español neutro? Bueno, pues hay gente que de hecho gana dinero traduciendo hacia el español neutro. O sea, en la inteligencia artificial, ¿qué es lo que ocurre? Que es verdad que se vuelcan todas las variedades de una lengua en el mismo saco. Entonces, depende de cómo sea el modelo. Por eso es importante que los modelos estén bien descritos, bien limpitos, bien ordenados. Se está trabajando mucho, de hecho, en los últimos años, porque los modelos sí que recojan variedad lingüística, pero que estén separados, o sea, que estén bien etiquetados los datos para que se pueda hacer esa distinción entre variedades. Una cosa que yo creo que queda muy bien, que es un gran avance ligado a la inteligencia artificial y a la lengua, son las voces sintéticas, por poner uno de los muchísimos ejemplos que se podrían poner relacionados con inteligencia artificial. Porque en la lengua oral podemos ver más variedades de la lengua, aparte de las que se reflejan por escrito, ¿no? Hay variedades también que tienen que ver con el audio, ¿no? Entonces, cuando se generan voces sintéticas que ya están utilizando un corpus textual, le añadimos esa voz, las voces sintéticas ahora tienen acentos. Y se está poniendo especial cuidado en que exista esa variedad de las voces sintéticas, al igual que se intenta cuidar que los modelos que van detrás con texto sea texto que pertenezca a distintas variedades. Ahora, tenemos que reconocer que lo que se ha hecho es coger todas las variedades del español, poner las puntas y a correr. Y peor aún, tenemos mezclados en los grandes modelos fundacionales, tenemos mezclado a veces lenguaje natural, lenguaje traducido y lenguaje artificial, todo junto. Pues eso, bueno, es algo que hemos hecho porque verdaderamente estábamos jugando a ver hasta dónde llegaba la máquina. Y ahora que hemos visto las utilidades que puede tener la máquina, pues queremos que la máquina nos guste más. Y entonces ya estamos refinando modelos. Pero es verdad que, bueno, que no hemos hecho como lo hemos hecho, que se le va a hacer, habrá que mejorar. Elea. Pues sí, yo solamente puedo continuar lo que ha dicho Raquel. Efectivamente, lo que hay ahora son
constructos a partir de materiales diversos, menos cuidado, menos heterogéneos a veces. Ahora somos muy conscientes de que hay que cuidar la selección de los textos que van a constituir los corpus, también en términos de diversidad, es decir, que representen todos los tipos de español o todas las variantes de español que hablamos, porque sabemos que son muy distintos, y el hecho de que nosotros confiemos o nos sintamos apegados o no a un modelo de lenguaje va a tener que ver con la capacidad de los sistemas por recoger esas variantes del español. Por ejemplo, si pensamos en el diccionario panhispánico de términos médicos que ha desarrollado la Real Academia de Medicina, recientemente premiado por la Fundación Ligi, es impresionante ver la disparidad de términos para según qué instrumentos en un hospital, de tal forma que a veces, si estamos en un hospital en Argentina, a lo mejor no sabemos qué es con qué nos van a tratar, de tan diferente como es el vocablo al que utilizamos aquí. Entonces es importante ir a esa precisión de los términos, igual que es importante dar el giro a la expresión o utilizar en este caso un modelo de lenguaje que refleje los giros del argentino o del español en Perú, en Ecuador, etc., ¿no? Entonces es importante cuidar la heterogeneidad y es muy importante el tratamiento técnico al que aludía Raquel. Eso hay que cuidarlo desde este primer momento que ya somos conscientes de que afecta a cómo sea el desarrollo, ¿no? ¿Nada más? Entonces, nos hacéis un favor, así no aumentamos el retraso. Son 1:15, me parece, ¿no? Sí, 13. Retomamos entonces a las 12:30. Sí, seguimos en 15 minutos.